hebreos, israelitas y judíos. Aunque muchos los emplean como si fueran sinónimos, la realidad es que cada uno tiene un origen específico, un trasfondo histórico diferente y una aplicación única dentro del plan redentor de Dios. En la mayoría de círculos cristianos modernos, esta distinción suele pasarse por alto. Pero quienes deseen estudiar la Escritura con precisión, interpretar correctamente las profecías y comprender el trato de Dios con su pueblo a lo largo del tiempo, deben prestar atención a la evolución de estos términos. Ignorar la diferencia entre ellos es perder de vista parte del testimonio divino revelado en la historia. Ahora bien, a continuación, veamos el origen de cada término, a la luz de expertos en historia, lingüística, teología y cultura judía. Comenzamos con el más antiguo de todos, el término hebreo. Este fue el primer nombre que identificó al pueblo del pacto, mucho antes de que existiera el título israelita y siglos antes de que se consolidara la identidad judía. Pero, ¿qué significa realmente hebreo? ¿De dónde surge este término? ¿Y por qué se utilizó para describir a los patriarcas y a su descendencia en los relatos más antiguos? La mayoría de los estudiosos concuerdan en que el término hebreo, ivri, proviene de la raíz semítica avar, que significa cruzar o pasar al otro lado. Esto ha llevado a muchos lingüistas e historiadores a considerar que hebreo puede entenderse como el que cruzó o el que viene del otro lado. El profesor Nahum Sarna, en su obra Understanding Genesis, 1966, explica que el término hebreo probablemente designa a una persona que proviene de más allá del río, es decir, del otro lado del Éufrates. Originalmente, pudo haber sido un término geográfico, usado por los pueblos de Canaán para describir a los forasteros de origen oriental. Desde esta perspectiva, el término hebreo se asocia directamente con la migración de los antepasados patriarcales, desde Mesopotamia hacia Canaán. No es un gentilicio nacional, sino una designación de forastería que subraya el carácter peregrino del primer pueblo de fe. Paralelamente, en la tradición judía, el término hebreo está vinculado a un personaje llamado Eber o Eber, descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. El historiador Ben Zion Watchholder, en sus estudios sobre las genealogías patriarcales, sostiene que el gentilicio hebreo también puede indicar descendencia de Eber, figura que representa la continuidad de una línea piadosa en medio del mundo pagano post-diluviano. Esta interpretación ha sido mantenida durante siglos por la tradición rabínica, como afirma el Midrash Bereshit Rabbah, que dice: lo llamaron hebreo, porque descendía de Eber, quien no participó en la confusión de lenguas de Babel y guardó la lengua sagrada. Por tanto, ser hebreo implica también pertenecer a una línea espiritual preservada que mantiene la identidad original del hombre piadoso en medio de la corrupción de las naciones. Muchos expertos afirman que el uso de la palabra hebreo en las fuentes antiguas no fue una autoidentificación, es decir, los propios patriarcas probablemente no se llamaban a sí mismos así. En cambio, era un término que otras naciones usaban para referirse a ellos. El rabino y académico Jacob Milgrom, en su análisis de la literatura del antiguo Cercano Oriente, señala: la palabra hebreo aparece casi exclusivamente en boca de extranjeros. Es la forma en que el mundo veía a esos nómadas monoteístas que vivían entre los pueblos politeístas, pero que no se asimilaban a ellos. En otras palabras, hebreo era una etiqueta social y cultural que identificaba a un pueblo extraño, sin tierra propia, sin dioses visibles y sin deseo de mezclarse con los demás. Eran los distintos, los del otro lado. En el campo arqueológico se ha planteado una teoría interesante: el posible vínculo entre los hebreos bíblicos y los Abiru o Apiru, pueblos nómadas y marginales que aparecen mencionados en textos egipcios, acadios y hititas desde el siglo XVIII a.C. El arqueólogo bíblico William Foxwell Albright, considerado uno de los fundadores de la arqueología moderna en Tierra Santa, sugirió que la identificación de los primeros hebreos con ciertos grupos de Jabiru es altamente plausible. Ambos eran pueblos semitas, no